Esto pasó hace 3 años. Era mi primer Halloween en esta casa antigua que compré tras la muerte de mi hermano. Quería celebrar algo diferente, aunque en el fondo solo quería olvidar, aunque fuera por una noche. Mientras me preparaba, sentí que la noche se volvía más fría. La bruma se arremolinaba afuera, haciendo que las luces de calabaza titilaran de manera inquietante. Decidí subir al ático para buscar decoraciones. Allí encontré una máscara antigua, cubierta de polvo. Al ponérmela, sentí una conexión extraña. Era como si la casa me estuviera hablando, susurrando secretos olvidados. Me la quité rápidamente, temblando sin saber por qué. Cuando llegaron mis amigos, todo parecía bien, pero la bruma afuera se hacía más densa. Durante la fiesta, las luces del salón comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema de electricidad, pero a medida que la noche avanzaba, los susurros comenzaron. Eran suaves, casi como si alguien hablara en rincones oscuros de la casa. Intenté restarle importancia, pero la inquietud crecía. La tercera cosa extraña ocurrió cuando decidimos salir al jardín. Un niño disfrazado de fantasma apareció de la nada, riendo. Le pregunté si conocía a alguien en la fiesta, pero solo me miró y se desvaneció en la bruma. Mis amigos pensaron que era parte de la diversión. Yo no estaba tan seguro. Luego, mientras jugábamos a un juego de miedo, uno de mis amigos dejó caer su teléfono. Al intentar recogerlo, la luz de la pantalla reveló una figura oscura al fondo del pasillo. ¿Lo vieron?, pregunté, pero todos miraron y no había nada allí. La tensión aumentó y algunos comenzaron a reír nerviosamente, aunque yo sentía que algo no estaba bien. Ya entrada la noche, con una sensación de desasosiego creciendo, me di cuenta de que el vínculo con esa máscara antigua me inquietaba. Era como si la casa atrajera sombras de recuerdos perdidos. La niebla de incertidumbre envolvía mis pensamientos. No sabía si era mi mente jugando o si la casa escondía algo oscuro. Finalmente, decidí volver a ponerme la máscara. Noté que uno de mis amigos me miraba fijamente, casi con miedo. Su mirada me heló el corazón. Entonces, escuché un susurro detrás de mí. «No lo hagas». Me volví, pero no había nadie allí. La fiesta se había detenido por un momento. Todos se miraban, preocupados. Esa noche no pude dormir bien. Sentí que la casa estaba llena de sombras, recordando mi culpa y tristeza. Las 5 cosas inexplicables me hicieron dudar de mi propia cordura. Un susurro, una risita, una figura oscura. Todo me hizo pensar que esa noche iba más allá de un simple Halloween. Mientras tanto, la máscara permanecía en el ático, esperando la próxima vez que alguien la descubriera. Capítulo 2. Al día siguiente no podía sacudirme la sensación de inquietud. La bruma de la noche anterior seguía presente en mi mente. Me desperté tarde, con el corazón aún acelerado. La luz del sol apenas penetraba por las ventanas, como si la casa intentara retener la oscuridad. Mis amigos me enviaron mensajes preguntando si estaba bien. La verdad, no sabía qué responder. Decidí que necesitaba encontrar respuestas. La máscara seguía ocupando mis pensamientos. Quizás, solo quizás, había algo en su historia que explicara los susurros y las visiones. Pasé toda la mañana buscando en Internet. La búsqueda en línea me llevó a un viejo foro sobre historia local. Encontré un hilo donde algunos hablaban de sucesos extraños en la casa. Luego vi un comentario que me heló la sangre. Cuidado con las cosas que se encuentran en el ático. Esa casa tiene secretos que no se pueden ignorar. Ignoré el nudo en mi estómago y decidí que debía investigar por mi cuenta. Regresé al ático. El aire era denso, como si cada rincón estuviera lleno de memoria. La sombra de la máscara estaba ahí, fluyendo en mi mente como un eco. Una parte de mí sabía que debería deshacerme de ella, pero la curiosidad era más fuerte.
La tomé entre mis manos, sintiendo el frío del material en mi piel. Mientras la observaba, noté algo que no había visto antes. Había iniciales grabadas en la parte interna. E.P. ¿Quién era esta persona? Me prometí buscar más información sobre ella antes de decidir qué hacer. La máscara me parecía cada vez más enigmática, como si tuviera una historia que contar. Decidí bajar y buscar libros sobre la historia de la casa. La biblioteca del pueblo podría tener algo. Al salir, el aire cálido me dio una sensación de alivio, pero sabía que la bruma emocional no se disiparía tan fácilmente. En la biblioteca busqué entre los estantes, pero la información sobre hogares antiguos era limitada. Mientras hojeaba las páginas, sentí que alguien me observaba. Me volví y vi a una mujer mayor, con un aire familiar. «Buscas respuestas», dijo con una voz suave pero firme. Me quedé paralizado. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, más por instinto que por necesidad de respuesta. «Algunas casas tienen historias que viven en sus paredes. No es simple curiosidad lo que te trae aquí, es algo más profundo», dijo, inclinando un poco la cabeza. Mis nervios se intensificaron. Lo que más temía estaba sucediendo. Me sentía atraído hacia lo desconocido. «¿Conoces la casa en la que vives?», continuó. «Algunas máscaras no solo son decoraciones, pueden abrir puertas que es mejor mantener cerradas». El comentario me sacudió. Sentí que el aire se volvía más frío. Intenté seguir la conversación, pero ella se despidió de mí con una sonrisa triste y se marchó. Quedé con más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía ella? Al volver a casa, noté que la bruma se volvía más densa. Una sensación de que algo estaba a punto de suceder me invadió. Cuando llegué a mi puerta, escuché lo que pareció un susurro. «Vuelve». Era la misma voz que había escuchado la noche anterior. Mi corazón se aceleró y, de repente, me sentí atrapado, como si la casa no me dejara escapar. Esa noche, sabía que me enfrentaría a algo que no podía ignorar. Capítulo 3. Esa noche me senté en mi habitación, la máscara reposando inquietante sobre la mesa frente a mí. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas, como si las paredes estuvieran al acecho. Me sentía dividido. Mi mente quería enfocarse en algo más racional, pero la creciente sensación de ser observado me devolvía a la pregunta de la mujer en la biblioteca. ¿Qué puerta había abierto al traer esa cosa a mi vida? Con cautela la levanté nuevamente, sintiéndome como un niño que estaba a punto de tocar algo prohibido. Las iniciales E.P. seguían brillando en mi mente. Mientras la giraba entre mis dedos, decidí que necesitaba ser valiente. Después de todo, no podía seguir huyendo de mis propios miedos. Prendí el ordenador y comencé a investigar sobre E.P. A medida que navegaba, noté que había un par de personas con esas iniciales en el pueblo. Quizás eran personas comunes, pero una parte de mí insistía en que había algo más. La búsqueda se hizo cada vez más intensa. Páginas pasaban, pero cada respuesta parecía ahondar más en el misterio. Una hora después, encontré un antiguo artículo de periódico, la trágica historia de Elena Paredes, una joven que desapareció hace más de 30 años. La imagen de una mujer sonriendo me miraba desde la página, lo que me hizo sentir una punzada de reconocimiento. La historia hablaba de cómo Elena había estado ligada a una serie de eventos extraños en la casa. Decía que había sido vista por última vez en un carnaval de Halloween, justo antes de su desaparición. El impacto de las palabras encajó como piezas de rompecabezas en mi mente. La máscara, el susurro, la conversación con la anciana en la biblioteca, todo comenzaba a tener sentido. Pero el miedo también crecí. Miedo a lo desconocido, a lo que podría haberle pasado a Elena, así yo podría ser el siguiente. Fue entonces cuando el aire en la habitación pareció cambiar abruptamente. Un viento frío recorrió los rincones y escuché un golpe en la ventana.
Me sobresalté, y cuando miré, vi que la cortina se movía, como si alguien estuviera intentando entrar. No había nadie. Cerré la ventana de golpe, sintiéndome ridículo por dejarme llevar por el miedo. Volví a la máscara, intentando concentrarme. Tenía que deshacerme de ella, solo que, en lugar de hacer algo que no podía soportar, me vi empujado a acercarme un poco más. Quizás si la uso, obtendré respuestas, pensé. Sabía que era arriesgado, pero un impulso casi imparable me llevó a ponerme la máscara. Al hacerlo, el mundo alrededor de mí se transformó. Todo se volvió oscuro. Sentí una presencia a mi alrededor, como si una historia olvidada comenzara a ser contada. Susurros resonaban en el aire, llenando mi cabeza con fragmentos de recuerdos no míos. Elena, finaliza lo que comenzó. El pánico me inundó, y cuando traté de quitarme la máscara, me di cuenta de que no podía. Todo se oscureció a mi alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese momento comprendí que había despertado algo que no podía controlar. Desesperado, traté de liberarme, pero todas mis fuerzas parecían fallar. En un instante todo se apagó y la casa se sumió en un silencio aterrador. Entonces escuché el eco de un grito lejano. Todo había cambiado, y no sabía si había más vuelta atrás. Capítulo 4. Desperté en el suelo frío de mi habitación, con la máscara aún en mi rostro. La oscuridad seguía presente, pero ahora estaba en la penumbra familiar de mi hogar. En mi pecho, el miedo palpaba, y traté de recordar lo que había sucedido. ¿Cuánto tiempo había pasado? Con un esfuerzo, logré quitarme la máscara. Cuando la retiré, la luz de la lámpara parpadeó, como si yo hubiera interrumpido algo. Me incorporé de un salto, mirando a mi alrededor, esperando que cualquier sombra se transformara en una figura familiar. Pero la soledad me rodeaba. Me levanté tambaleándome. La habitación parecía más pequeña, más opresiva. Di un paso hacia el escritorio y noté que el ordenador aún estaba encendido. Su pantalla mostraba la misma noticia sobre Elena Paredes. Pero había algo extraño en la página. Las palabras estaban ahora borrosas, como si alguien hubiera jugado con el contraste. Me acerqué, entusiasmado y asustado al mismo tiempo. Finaliza lo que comenzó. Susurros aún resonaban en mi cabeza, y un escalofrío me recorrió. Desde la ventana, el viento sopló de nuevo, como si alguna fuerza invisible tratara de ingresar a mi espacio. En ese momento, el corazón me latía desbocado. Decidí salir. Corrí hacia la biblioteca, sintiendo que si hubiera alguna respuesta, estaba allí. Las luces del pasillo crujían, mientras me dirigía a los estantes que conocía tan bien. La anciana no estaba, y el silencio se volvió opresivo. Buscaría algún libro, algo que pudiera explicar lo que me había pasado. Al abrir un libro sobre la historia del pueblo, una nota cayó al suelo. Me agaché rápidamente y la recogí. Era un recorte de periódico antiguo. Aparece Elena en visiones extrañas en el pueblo, decía. A medida que leía, una imagen me golpeó. Era un dibujo de la máscara. No podía ser. La descripción hablaba de cómo se decía que poseía el alma de Elena. La habitación parecía girar. Entendí que la máscara no era solo un objeto, era un enlace con Elena, un instrumento que le permitía manifestarse, pero desde el fondo de mi corazón una pregunta se alzaba. ¿Qué quería de mí? Salí de la biblioteca decidido a encontrar a la anciana. Tal vez ella lo sabría, pero al volver al pasillo vi una silueta en el final. Era una sombra alargada, con una forma vagamente femenina que se desvanecía en la penumbra. Me quedé paralizado, incapaz de devolverme. Me sabía vulnerado y debía enfrentar esto. ¿Elena? Logré articular. La figura se detuvo y alzó un brazo hacia mí. Sin pensarlo, corrí hacia ella, pero al instante desapareció, dejándome solo y temblando. Todo estaba sucediendo de forma vertiginosa. Rápidamente, tomé la decisión de volver a usar la máscara.
Si tenía que enfrentarme a lo que sea que Elena quisiese, tendría que hacerlo desde el lado de la verdad. Pero antes de que pudiera volver a ponerla, escuché un crujido detrás de mí. Me giré en seco. Las puertas de la biblioteca comenzaron a cerrarse, empujadas por una corriente de aire que invitaba a la angustia. En un acto de desesperación, sentí que el miedo se transformaba en determinación. Sabía que cada segundo contaba. Ahí fue cuando lo vi. Una puerta al final del pasillo que antes no había notado. Estaba entreabierta, y desde su interior una luz tenue se filtraba. Sin pensarlo, avancé hacia ella. Era el único camino que me quedaba. Pero al cruzar el umbral, comprendí que había dejado de ser un espectador. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. Al cruzar el umbral, me encontré en un cuarto pequeño, apenas iluminado por velas temblorosas que parpadeaban en las esquinas. El aire era denso, lleno de un olor a cera y algo más, algo metálico que hacía que mi estómago se revolviera. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, los mismos que había visto en el libro de la biblioteca. «¿Qué es este lugar?», murmuré, pero la respuesta no llegó. Todo se sentía extraño y fuera de lugar, como si hubiera entrado en otra dimensión. Mi miedo ahora tenía forma, un peso que no podía ignorar. De repente, una figura emergió de las sombras. Era la anciana, pero no lucía como la recordaba. Su rostro estaba marcado por una mezcla de preocupación y desesperación. Sus ojos, tan profundos como un abismo, me miraron intensamente. «Lo has hecho, has llegado aquí», dijo con voz temblorosa. «No debiste ponerte la máscara». «¿Dónde está Elena?», pregunté, sintiendo que mi voz se quiebras. «No es solo Elena. Hay cosas que no comprendes. Lo que actúas como un vínculo es un portal. Ella no está sola», me advirtió. Las palabras de la anciana me golpearon. ¿Qué más había al otro lado? «¿Qué quieres decir?». De repente, el silencio se rompió. La puerta por la que había entrado se cerró de golpe, y la luz de las velas parpadeó furiosamente. La anciana extendió su mano y un oscuro portal se abrió en el suelo. «Tu coraje te ha traído aquí, pero también ha despertado cosas que deberían permanecer dormidas. Debes decidir ahora. ¿Quieres seguir?». La pregunta me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, sentí una corriente helada recorrer el cuarto. Las sombras comenzaron a danzar, tomando forma de rostros conocidos, pero distorsionados, como si se burlaran de mí. Entre ellos estaba Elena. Sus ojos vacíos me miraban, y mi corazón se aceleró. «¡Ayúdame!», gritó en un eco lejano. Mi mente se llenó de imágenes, de la noche en que la escuché por primera vez. Era un llamado, uno que se había vuelto más intenso, más personal. «No puedo», murmuré, sintiéndome atrapado entre dos mundos. La anciana lanzó un grito que resonó en las paredes. «¡Hazlo! No te rindas a sus ilusiones, no dejes que te arrastren». Sin pensarlo dos veces, me aferré a la máscara que estaba en mi bolsillo. Hice un profundo respiración, decidí usarla nuevamente. Al instante, una energía recorrió mi cuerpo, y la habitación se llenó de luz. El miedo se transformó en un ardor, y las sombras comenzaron a retroceder. Pero en ese momento, volví a ver la puerta deslizándose hacia el fondo del cuarto. Un destello de luz surgió de allí, y sentí que algo oscuro intentaba arrastrarme hacia atrás. «¡No! ¡No quiero volver!», grité. Una explosión de energía me golpeó, y la habitación empezó a moverse. Las figuras se desvanecieron junto con la anciana. La puerta comenzó a cerrarse, y con un último esfuerzo corrí hacia ella. La luz brillaba intensamente, y algo dentro de mí supo que tenía que atravesar. Lo último que vi fue el rostro de Elena, estirándose hacia mí, perdiéndose en la oscuridad. Justo antes de cruzar supe que esto era solo el comienzo. Todo se oscureció. Capítulo 6.
Desperté en un lugar extraño. No estaba en el cuarto pequeño con sus símbolos inquietantes, pero tampoco era el entorno familiar de mi casa. Me encontraba tirado en el suelo de un bosque oscuro, entre árboles altos y retorcidos que se alzaban como sombras amenazantes. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado de una tensión palpable. ¿Qué ha pasado?, pensé, mientras trataba de recordar cómo había llegado aquí. Todo había sido tan confuso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación de que algo me observaba, vigilante, era imposible de ignorar. Me levanté con dificultad, sintiendo la tierra húmeda bajo mis manos. Giré sobre mis talones y allí estaba, el portal. Era un círculo brillante que flotaba a pocos pasos de mí. ¿Era el mismo que había visto antes? El pánico comenzó a apoderarse de mí a medida que recordaba el rostro distorsionado de Elena en las sombras. ¡Elena!, grité, esperando que su voz me respondiera, pero solo hubo silencio. Me sentí atrapado, como si esta nueva dimensión tuviera vida propia y no me permitiera salir. Un crujido me sacó de mis pensamientos. Volteé rápidamente y ahí, entre los árboles, vi una silueta. Mi corazón se detuvo. Era ella, pero su expresión era fría y distante. «¿Elena?», pregunté, incapaz de dar un paso hacia ella. «¿Estás bien?». La figura se mantuvo en silencio, el mismo silencio que llevaba atrapado en mi mente. Quise correr, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Entonces la figura se desvaneció en una nube de oscuridad, y me sentí aún más perdido, como un náufrago en medio de un océano de desesperación. Decidí caminar hacia adelante. Necesitaba respuestas. A medida que avanzaba, las sombras a mi alrededor se alargaban y retorcían como si intentaran tocarme. Escuché susurros familiares, pero no podía entender lo que decían. «Déjenme en paz», grité, tratando de acallar el eco en mi mente. Cuando finalmente llegué a un claro, la luna brillaba intensamente, iluminando figuras de antiguas estatuas cubiertas de hiedra. Eran murales que representaban rituales, seres que parecían de otro mundo. Me di cuenta de que esos mismos símbolos estaban grabados en la máscara que había usado. «Esto no puede ser real», murmuré para mí mismo. Pero la visión de los murales me hizo cuestionar mis certezas. ¿Qué he despertado al venir aquí? Mientras examinaba las estatuas, un sonido distante me hizo girar. Un grito desgarrador resonó en la noche. No era solo un grito, era un lamento profundo. «Elena», llamé, sintiendo que cada fibra de mi ser respondía a su sufrimiento. El eco del grito prometía respuestas, pero también un gran peligro. No tenía tiempo que perder. La razón por la que estaba aquí comenzaba a desenredarse lentamente. Corrí hacia el sonido, la adrenalina y el miedo corriendo por mis venas. Las sombras amenazaban con atraparme otra vez, pero esta vez no me rendiría. El camino frente a mí se oscureció aún más, y comprendí que entraba en lo desconocido. Las palabras de la anciana resonaban en mi mente. «Hay cosas que no comprendes». Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al grito. Ahí fue cuando lo vi. Una figura oscura se cernía sobre otra. El mundo se detuvo. Era un momento crucial. ¿Era Elena o algo mucho más aterrador? Capítulo 7. La figura oscura giró lentamente hacia mí. Mi pecho se encogió. Era difícil distinguir sus rasgos, pero su presencia era abrumadora. La luz de la luna iluminaba un rostro que, aunque humano, estaba distorsionado por una mueca de odio. Mis instintos me decían que debía quedarme atrás, pero un impulso más fuerte me empujaba a avanzar. «¡Elena!», grité de nuevo, esperando que la desesperación en mi voz cortara la tensión en el aire. La figura todavía no se movía, parecía indecisa, como si estuviera sopesando mis palabras. Fue entonces que la otra figura en el suelo se movió. Mi corazón se aceleró. Era Elena, pero su mirada era vacía, como si hubiera perdido alguna parte de sí misma.
Me apresuré hacia ella, pero la figura oscura se interpuso inminentemente entre nosotros. «No la toques», dijo con una voz profunda y retumbante que hizo vibrar la tierra debajo de mis pies. «¿Qué le has hecho?», exigí, apretando los puños. Todo mi ser quería correr hacia Elena, pero la amenaza de esa sombra me mantenía paralizado. La figura oscura sonrió, y esa expresión me heló la sangre. «No comprendes todavía, ¿verdad?», dijo, su voz resonando como un eco en un abismo. «Ella es el sacrificio que tú necesitas. Sin ella no podrás escapar». Un escalofrío recorría mi espalda mientras sus palabras se anclaban en mi mente. Mi única razón para estar aquí era rescatar a Elena, y ahora resulta que su vida era una moneda de cambio en este juego macabro. «No, no es cierto», balbuceé, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. La figura oscura avanzó hacia mí, sus ojos rojos brillando con una intensidad aterradora. Cada paso parecía cargar el aire con más tensión. «Eres más importante de lo que piensas, pero para obtener la verdad debes sacrificar algo, la vida de tu amiga o la tuya». La sombra se burló, mientras la oscuridad a su alrededor pulsaba como una tormenta en el horizonte. Miré a Elena, y en sus ojos vacíos vi la desesperación, la lucha contra una prisión invisible. «No voy a dejarte aquí», grité, el pánico mezclado con determinación. Me lancé hacia ella y fue como si 1.000.000 de cadenas invisibles intentaran detenerme. De repente las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, girando como un torbellino. Me sentí atrapado en un remolino de oscuridad. La figura oscura alzó su mano y sentí como el aire se hacía más denso, como si me estuvieran asfixiando. «Elige», rugió, su voz resonando en mi mente. Una desesperación brutal surgió en mí. No tenía tiempo para pensar. Sabía que debía hacer algo antes de que la oscuridad lo devorara todo. «Voy a romper esto», grité, sintiendo que un poder desconocido comenzaba a brotar dentro de mí. La figura oscura se rió, una risa fría que parecía resonar en toda la noche, pero yo no me rendiría. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Mientras levantaba las manos para reclamar el poder que no entendía, vi una luz brillante entre las sombras. Era un destello de esperanza, y decidí aferrarme a ello. Todo se volvió borroso. La lucha comenzó. ¿Sería suficiente para salvar a Elena o había despertado algo que nunca podría controlar? El destino de ambos colgaba de un hilo, y el bosque comenzó a temblar con la tensión de lo que estaba por venir. Capítulo 8. El torbellino de sombras se intensificó. Sentí como si mi cuerpo hiciera un esfuerzo titánico por mantenerse en pie. A mi alrededor, los árboles temblaban y sus hojas crujían como huesos rotos. Nunca había sentido algo tan aterrador. Pero en medio de la oscuridad algo dentro de mí respondió. Era como si una chispa se hubiera encendido y esa luz brillante comenzaba a tomar forma. «No puedo dejar que esto te atrape», grité, sintiendo que la energía se acumulaba en mis manos. La figura oscura se retorció, su expresión distorsionada al reconocer el cambio. «No tienes poder aquí», siseó, pero ya sentía que esa amenaza se desvanecía. La luz se concentró en mis palmas, y sin pensarlo la empujé hacia adelante. En un instante, el aire vibró, y las sombras que una vez me oprimían comenzaron a dispersarse. El destello iluminó el suelo, y entre la bruma negra vi el rostro de Elena. Su mirada seguía perdida, pero al menos parecía más presente. La luz parecía calentar mi cuerpo y tranquilizarme, como un abrazo que me decía que todo iba a estar bien. «Elena», la llamé nuevamente con una mezcla de esperanza y urgencia, pero no podía perder de vista a la figura que se arrastraba hacia mí, ahora vibrando de furia. «No te atrevas a acercarte», le grité, sintiendo que mi voz se hacía más fuerte. El suelo tembló cuando la figura dio un paso más cerca, intentando recuperar la ventaja. «No puedes combatir la oscuridad, niño tonto. Ella está marcada».
murmuró mientras un aire helado me rodeaba. Pero ahí, justo en el fondo de mi pecho, esa luz seguía brillando, insistente. No podía permitir que el miedo me convirtiera en una víctima. Decidí actuar. «Elena, ven hacia la luz», le grité. Sabía que no podía salvarla si ella no luchaba por liberarse de ese estado. La figura con rostro distorsionado parpadeó, como si mi llamada resonara en algún rincón de su mente. Con cada palabra que pronunciaba, empujaba la luz hacia Elena, mientras la figura oscura se retorcía, intentando apagarla. ¿Era eso lo que quería? ¿Que me rindiera? No lo haría. Todo lo contrario. En un instante, supe que la conexión entre nosotros era más fuerte de lo que esa sombra podía entender. «¡Vuelve!», grité, y mi voluntad se unió a la luz. Fue como una explosión, una ráfaga de energía pura que empujó la oscuridad hacia atrás. La figura oscura, sorprendida, retrocedió, y un grito desgarrador salió de su boca. «¡No! ¡Esto no ha terminado!». El suelo se agrietó, y una corriente de poder fluyó desde mi pecho, envolviendo a Elena. Vi cómo la luz comenzaba a tocar sus mejillas, y en su mirada vacía, una chispa resplandeció. La sombra se encogió, disminuyendo en tamaño, pero todavía no se había ido del todo. «¡Despierta!», le ordené mientras el brillo se intensificaba. Sus labios temblaron como si estuviera tratando de recordar algo. Entonces, por un instante, vi como una ola de comprensión la bañó, y por fin mostró un destello de vida en sus ojos. ¿Qué está pasando?», balbuceó, y en ese momento su voz fue más fuerte de lo que había oído. Antes de que pudiera responder, la figura oscura atacó nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Juntos éramos más fuertes que cualquier sombra. Elena se unió a mí, sintiendo la energía que emanaba, y eso hizo que la luz estallara como nunca antes. Mientras el lugar a nuestro alrededor retumbaba, decidí que no podía haber marcha atrás. Con ese poder concentrado, lo lanzamos hacia la figura, con la esperanza de que el temor se volviera coraje. Y así, en medio de la noche oscura, un nuevo amanecer comenzó a asomarse. Pero no sabíamos todavía qué más nos esperaba, y qué costo tendríamos que pagar para recuperar lo que habíamos perdido. Capítulo 9. La luz nos envolvió, y por un momento el caos dejó de existir. El ruido de las hojas y los ecos de la oscuridad se disolvieron en un silencio expectante. Sentí que Elena estaba a mi lado, su mano apretando la mía, anclándome a la realidad. ¿Habíamos realmente logrado algo? La figura oscura retrocedió una vez más, pero esta vez con más miedo que furia. Su presencia seguía ahí, pero parecía más débil. «No, no puedes detenerme», murmuró, su voz ahora un eco distante, como si hablara desde un abismo. Era extraño ver cómo una sombra tan temible podía tambalearse ante la luz. «¡No estás a cargo aquí!», le grité, sintiendo que la rabia y la determinación brotaban en mí. La energía seguía fluyendo entre nosotros, y cada vez que me concentraba, la luz se reforzaba. «Elena, confía en esto, recuerda quién eres». Con esos ánimos, vi su rostro iluminado por el brillo que proyectábamos. La confusión seguía en sus ojos, pero su expresión comenzaba a transformarse. Sabía que, aunque la sombra aún estaba presente, teníamos una salida. Elena tomó un respiro profundo, y algo en su mirada cambió. «Yo no me quiero ir», dijo con más fuerza. Las palabras formaron un vínculo entre nosotros, fortaleciendo aquel halo que luchaba contra el tormento. «Eso es, resiste», le respondí, y de inmediato sentí cómo la luz que emitíamos se hizo más intensa, comenzando a drenar a la figura oscura. Esta parecía retorcerse y destilar un tipo de maldad que resultaba repugnante. «¡No!», gritó la sombra, ahora aterrorizada. «¡No puedes hacer esto! ¡Nunca podrás liberarla de mí!». La desesperación en su voz me dio una oleada de coraje.
Te equivocas. Con otra explosión de luz, empujé hacia adelante una corriente de energía. Se sintió claro, puro. Supuse que nunca había estado tan comprometido en toda mi vida. La figura se desvaneció en un grito agudo, perdida entre el fulgor que había liberado. Los árboles comenzaron a sacudirse con más fuerza, como si la naturaleza misma se uniera a nuestra lucha. Entonces, un susurro apareció en el aire, tan tenue que casi no lo escuché. «Algo se aproxima», murmuré, mirando a mi alrededor. El viento cambió, y un frío que nunca antes había sentido me atravesó. No era ilusión, era real, y venía de una dirección muy concreta. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, notando mi inquietud. Aun con la figura oscura debilitada, el peligro no parecía haber terminado. El suelo vibraba, y un peso ominoso comenzaba a presionarnos. «Debemos irnos de aquí», le grité, aún sin entender qué sucedía. Pero antes de dar un paso, algo emergió de la tierra misma. Una especie de sombra más grande y oscura que la figura anterior se alzaba, uniendo sus energías en un torbellino que giraba con furia. «No puedo permitir que se lleven a Elena», decidí, aferrándome de su mano. La dejamos llevarnos y juntos seguimos dejando que la luz nos guiara. Pero en ese instante, mientras intentábamos escapar, sentí que la luz comenzó a flaquear. La nueva sombra se acercaba rápidamente y el terror invadió mi pecho. El sentido de urgencia era palpable y atravesaba el aire entre nosotros. Fue entonces cuando lo vi. Un objeto brillante plantado en el suelo, a pocos pasos. Reconocí la figura. Era la antigua medalla que había perdido semanas atrás, y una extraña conexión se desarrolló dentro de mí. Podía ayudar, pero ¿a qué costo? «Elena, por favor», le supliqué, sintiendo que el tiempo se acababa. El nuevo peligro parecía avivarse al instante. «Necesitamos eso». Y con esa oración en el aire, nos dirigimos hacia el objeto, sin saber si nuestra decisión podría cambiarlo todo o empeorarlo aún más. Alcancé la medalla. Su superficie brillaba con una intensidad que no esperaba. Cuando la sostuve entre mis dedos, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, revitalizando la luz que me rodeaba. Pero en el mismo instante, la sombra gigante hizo su movimiento. Una presión indescriptible invadió el espacio, como si la oscuridad quisiese devorarnos. «¡No dejes que te toque!», grité a Elena, mientras la sombra se abalanzaba hacia nosotros. La luz emanada por la medalla se convirtió en un escudo, reflejando la oscuridad que intentaba apresarnos. La figura oscura se detuvo, sorprendida por el poder que estábamos desatando. «¡Tú no eres el elegido!», rugió, su voz resonando como un trueno, mientras disminuía momentáneamente su avance. No sé de dónde sacamos el coraje, pero al sentir la cercanía de la amenaza, decidí alzar la medalla hacia la sombra. La luz que brotaba de ella fue como un faro en medio del caos, iluminando el horror con una claridad impactante. La sombra comenzó a retorcerse como si le quemara la luz. «Elena, ven aquí», grité, y la vi acercarse hacia mí, decidida. Entre las sombras y la luz, sentí que esta conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Podíamos ganar. Teníamos que ganar. Extendí la medalla y la luz hizo un clic en el aire. En ese instante, la figura oscura se levantó con mayor furia, intentando alcanzar la luz. Pero aquel poder no era solo mío, era nuestro. Uní nuestras manos, y la luz se amplificó, formando una esfera ardiente. «Es nuestra última oportunidad», le grité, sintiendo que la energía se acumulaba en nosotros. «Juntos podemos destruirlo». Sus ojos reflejaron la determinación que yo sentía. Ella asintió, y juntos dirigimos la luz hacia la sombra. No era solo un ataque, era una manifestación de nuestra voluntad y nuestras historias entrelazadas. La sombra gritó, una explosión que resonó en todo el bosque, como un eco ancestral. Se retorció en un intento desesperado de resistir, pero era evidente que se estaba debilitando.
La luz comenzó a consumirla y el terror que sentía se transformó en esperanza. Cuando la esfera brilló a su máxima intensidad, di un paso adelante, guiándola con todas mis fuerzas. Mientras la oscuridad se desmoronaba, una risa posible y etérea pareció surgir, casi una burla ante nuestra victoria, pero era un eco en el aire. «No puedes liberar lo que no está destinado a ser libre», susurró la sombra, justo antes de desvanecerse. Mi pulso se detuvo un instante mientras la luz no dejaba de brillar. Y en esa explosión de luminosidad sentí que todo a nuestro alrededor cambiaba. Entonces, una voz conocida llenó el aire. «Termina lo que comenzaste». Me miré y compartí la mirada con Elena. De repente, todo comenzó a dar vueltas y el bosque se desvaneció. Despertamos en el suelo de mi casa. La atmósfera era diferente, más clara, como si la oscuridad hubiesen sido solo un sueño terrible. Las luces titilaban suavemente y el aire solo traía un ligero aroma a tierra y hojas. Pero había un rastro de tristeza, como si la casa guardara todavía secretos. «¿Lo logramos?», preguntó Elena, su voz temblorosa y llena de dudas. «No lo sé», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Tenía tantas preguntas sin responder. ¿Habíamos realmente cerrado el portal? ¿Qué sucedió con la sombra? ¿Y qué pasaría si alguien más encontrara la máscara? Mientras nos levantábamos, el silencio de la casa era perturbador, lleno de ecos de lo que habíamos vivido. Aún así, sabía que algo había cambiado. No estábamos solos, y la casa había recuperado su quietud, aunque la inquietud latente nunca se fue del todo. Miré hacia el ético, donde la máscara yacía en una esquina casi olvidada. La bruma de la memoria me alcanzaba otra vez. La conexión que sentía con todo lo que había ocurrido era real, pero quedaba un pedazo de incertidumbre, un susurro en el viento que decía que el límite entre lo normal y lo extraordinario seguía difuso. «¿Volverás a usarla?», preguntó Elena, y me volví hacia ella con una sonrisa titubeante. «No lo sé», respondí, sin querer revelar el temor que aún me carcomía. «Quizás es mejor dejar en paz lo que dejé en el pasado. Nunca podré olvidar lo que vi, la lucha que libramos, ni lo que la casa aún guardaba. Esa noche de Halloween me había enseñado que los secretos pueden permanecer guardados, pero siempre hay ecos que resuenan en la oscuridad, listos para ser escuchados».